sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Muchas veces se ha hablado sobre lo incómodos que se han vuelto Taehyun y Jungkook alrededor del otro, para forzar una lejanía que ellos nunca han interpuesto sobre ellos, y son los mismos fans quienes afirman que ya no hay cercanía para hacer de sus fantasías una realidad, cuando la única verdad es que sabemos que su relación no es apta para ser mostrada ante las cámaras. Lo dejaron en claro el 16 de abril de 2022, cuando Hobi, Jimin y Taehyun iniciaron un live y luego Jungkook se unió a ellos. Cuando él llegó, Taehyun le preguntó 2 veces con una voz suave si ya había terminado de hacer ejercicio. Este se acercó a saludar a la cámara y la mirada de Taehyun no pudo seguir mintiendo cuando lo veía de esa manera y parecía que no existía nada más a su alrededor. Pero la razón por la que menciono este live es precisamente porque, antes de que Jungkook llegara, Taehyun se la pasó distraído en su celular durante casi todo el live. Por supuesto, participó en la conversación y estaba demasiado divertido con lo que Jimin y Hobi decían. Incluso era el encargado de colocar la música que le pedían, y su principal distracción era precisamente estar con la mano en el celular para buscar las canciones. Y aunque tal vez creerías que no existía nada extraño en eso, me pareció curiosa la manera en la que después de que los tres comenzaron a usar sus propios teléfonos y a mostrarnos fotos divertidas o contarnos la anécdota de que la foto que Jungkook había subido por su cumpleaños no había sido tomada para ninguna grabación y que solo había viajado con Jungkook en privado para recomendarse outfits a juego, todo pareció cobrar más sentido justo después de que Jungkook llegó, ya que a raíz de la mirada tan profunda que Taehyun le dio cuando Jungkook se iba acercando a ellos para saludar a la cámara, no pasaron ni 5 minutos desde que Jungkook decidió sentarse para acompañarlos, cuando Taehyun ya estaba menos concentrado en su celular solo porque Jungkook estaba hablando. Y fue incluso más obvio cuando después de 2 minutos lo volteó a ver y rápidamente bloqueó el teléfono y lo dejó a un lado de él para integrarse a la conversación que los 3 restantes estaban teniendo sobre boxeo. Jimin comentó que lo había hecho antes y que había sido divertido, por lo que Taehyun también dijo que él también lo había intentado aprender pero de Jungkook, a lo que este le dijo que no le había enseñado para que aprendiera, sino para que se divirtieran. Y luego, nuevamente, 1 minuto después, mientras ellos hablaban sobre lo que hacían los miembros en las mañanas, Taehyun tomó una vez más su celular para revisarlo por última ocasión, antes de extrañamente bajarlo y tirarlo lejos de él sobre la mesa de centro, demostrando que con eso no volvería a tomarlo, solo porque Jungkook ya había llegado. Ahora, si estuvieran realmente incómodos alrededor del otro, no harían lo que fuese para estar cerca, incluso si aquella distancia no pareciera haber tenido fin, ya que cuando Jimin se baja al suelo junto a Hobi para enseñarle cómo era una verdadera foto de papás, Taehyun no perdió el tiempo e intentó acomodarse mejor y más cerca. Todos estaban divirtiéndose imitando las poses que los papás hacían para sacarse una foto, mientras Jungkook también aprovechaba y se inclinaba más cerca, pero todavía no es suficiente y regresa. Mientras, Taehyun lo mira demasiado profundo, cuando Jungkook está explicando que su abuela era buena tomando fotos y que tenía sus propias vibras. Así que cuando Jungkook se inclina otra vez y es más sugerente, Taehyun también lo hace y termina recostado por completo mientras mira de reojo el brazo de Jungkook. Ese lo quita después de un instante y se concentra en la plática que estaba teniendo con Jimin sobre sus abuelas y cómo ellas nunca leían sus mensajes. Pero después, Jungkook mira a Taehyun y le da toda su atención. Cuando comienza preguntándole si se sentía somnoliento después de comer, este confirma con un sí, y ambos entran en una plática ajena a la que Hobi y Jimin estaban teniendo todavía sobre las fotos, por lo que cuando comienza la secuencia de ellos acercándose sutilmente, Jungkook aprovecha y se recuesta cerca de Taehyun, mientras intenta disimular. Taehyun se queda quieto, pero rápidamente se acerca a los otros dos para averiguar qué estaban viendo, antes de que Jungkook también se acerque y sus manos se queden juntas. Aquí, cuando Taehyun termina de sentarse más cerca, vuelve a poner una mano cerca de Jungkook y ambos se quedan de esa forma durante un largo rato más. Pero en cuando Jungkook dice que irá a tomar una ducha primero, Taehyun lo mira y le dice que entonces fueran, incluyéndose en el plan, y luego se dirige a Hobi para decirle que ya terminaran con el live. Desesperadamente Jungkook le dice que no, porque Taehyun y los chicos habían iniciado el live juntos y como tal debían de terminarlo, mientras extrañamente Hobi comenzaba a reír fuertemente por la desesperación de Jungkook, al intentar que la situación no se volviera sospechosa por la insistencia de Taehyun. Sin embargo, cuando sigue explicándole con demasiado nerviosismo por qué no debería de ir a ducharse también, Taehyun lo toma de la muñeca y le dice que entonces tenían que terminar el live juntos, insistiendo todavía, porque en definitiva no iba a dejarlo ir solo.
Y luego, cuando menos lo esperamos, ellos por fin estuvieron demasiado cerca que sus cabezas se apoyaron en la otra, y ninguno mostró signos de la incomodidad que todos juran que hay. A mediados de abril de 2020, alrededor del día 19, BTS grabó la continuación del episodio 124 de Run BTS. Durante la filmación, tenían que decidir qué idea se convertiría en el próximo episodio de Run, y una de las sugerencias de Taehyun había llegado a la ronda final, lo que lo había puesto un poco bajo presión. Mientras el personal explicaba cómo proceder y los chicos afirmaban que Taehyun era el de la idea, se vio a Jungkook pasando la mano por la espalda de Taehyun tratando de consolarlo. Aunque la forma en la que Jungkook hizo este tipo de expresión cuando se dio cuenta de que quizá no debería estar haciéndolo ahí y terminó apartando su mano antes de que la cámara cambiara de ángulo fue demasiado extraño. Por supuesto no es que hubiera incomodidad entre ellos, pero que crearan alguna situación para que todos pensaran en eso, me sigue pareciendo una jugada demasiado dura incluso para ellos. Lo hicieron también para el BTS Memories de 2020, durante el Bang Bang Con. Ellos comenzaron a aplaudir por haber acabado con las grabaciones de ese día. Namjoon fue el primero en mirar hacia un lado cuando Taehyun y Jungkook no parecían darse cuenta de lo que se estaba creando. Taehyun todavía mantenía un brazo alrededor de Jungkook, incluso mientras miraba hacia esa misma dirección. Pero al haberse percatado por su expresión de que algo no estaba bien, comenzó a actuar demasiado extraño. Sin embargo, cuando Jungkook comenzó a compartir con los miembros su propia experiencia con los eventos que habían tenido durante los preparativos, la sonrisa que había mantenido mientras se los contaba se esfumó completamente cuando también miró en esa misma dirección. Namjoon se percató de eso y no hizo más que voltear un segundo después de Jungkook, con la expresión más irónica que pudimos llegar a ver en él. Y siendo que Taehyun parecía intentar no dejarse llevar por lo que había presenciado, Namjoon aprovechó la oportunidad de poder voltear a verlos una vez más, mientras comenzaba a rascarse el cuello con fastidio. Y aun cuando Taehyun volvió a mirar hacia esa dirección, todavía no parecían tener la intención de alejarse del otro y mantener espacio personal, porque era claro que a ninguno le incomodaba la cercanía del otro, y solo los que decían eso era porque querían creérselo por sí mismos, a pesar de que ni Taehyun ni Jungkook demostraban tales acusaciones. Pero cuando todo parecía estar aparentemente bien, precisamente ellos tres giraron la cabeza al mismo tiempo. Los demás chicos también se percataron del llamado y aun cuando fue completamente verbalizado, la atmósfera comenzó a descender cuando parte del staff llamó a Jungkook con la intención de que se alejara de Taehyun. Sus expresiones no podían mentir, ellos reflejaron enojo y quizá algo de tristeza también. El gesto que hace Namjoon con los labios en cuanto Jungkook hace caso al llamado y logran separarlos, solo hace que Taehyun también parezca bastante decepcionado. Y el hecho de que Namjoon no dejara ir su postura inconforme con los brazos cruzados y Taehyun también tuviera ese desagrado que no pudo ocultar, solo dejaba en claro que ninguno estaba dispuesto a que se les manejara de esa manera, puesto que la forma en la que Jungkook pareció tan confundido y triste, que solo consiguió que cortaran repentinamente la escena, y Jungkook volviera a aparecer mostrando esa misma expresión de completa tristeza. Nos pareció todo más extraño. Jungkook incluso se mantuvo con un gesto en los labios mientras parecía sentirse inseguro de acercarse nuevamente a Taehyun. No dejó de ver hacia esa dirección tampoco, y el hecho de que Taehyun parecía tan a la defensiva, mostrando ciertos rechazos con los brazos cruzados, y sin tener la intención de dejar ir esa actitud decepcionada, nos hacía pensar que ninguno estaba dándose cuenta de cómo se estaba mostrando ante las cámaras, con ese nerviosismo que Jungkook tampoco pudo dejar. Y solo porque Namjoon los acercó con toda seguridad de saber que no irían contra él, terminó por acercarlos una última vez, mientras miraba nuevamente hacia ese lado y parecía dejar en claro que no iba a volver a dejarlos, porque la felicidad que Jungkook mostró después de poder abrazar a Taehyun, aun cuando Taehyun seguía pareciendo enojado y se le dificultó dejar ir esa situación, no pudo resistirse completamente a la cercanía y terminó cediendo ante la tranquilidad de Jungkook. Ahora, que quieran venir a decir que Jungkook siempre estuvo incómodo con la cercanía de Taehyun, a pesar de que la narrativa del video indicaba que fue Jungkook quien se acercó primero a él por la falta de una conversación de por medio, y que todo el transcurso del programa indicaba que no lo querían ahí, solo podría decir que estaban buscando cualquier excusa para seguir afirmando cosas que nunca estuvieron. Incluso en el episodio 6 de Are You Sure, Jungkook volvió a mencionarlo, como si no pudiera mantener a Taehyun fuera de la conversación, solo para decirle a Jimin que si Taehyun, Jimin y él tuvieran la misma edad y se metieran en problemas, ¿qué hubiera pasado? Aunque sabemos que Taekook, por el contrario, nunca peleaban entre sí, pero siempre los regañaban juntos. Son los mismos que van y alquilan un cuarto de hotel para pasar tiempo juntos, en una lujosa residencial cerca del aeropuerto de Incheon, donde Jungkook estaría llegando después de su apretada agenda en Qatar, luego de no verlo por semanas y extrañarse tanto, que terminaron haciendo un challenge juntos sabiendo que ARMY sabría dónde subieron. Y los mismos que cenarían en privado y harían una reserva especial, sabiendo que pudieron haber celebrado con los demás miembros por sus participaciones en la ONU y su visita a la galería. Y aún así decidieron hacerlo en solitario, sin decirle a nadie más,
solo para salir meses después a publicar que hicieron reservaciones con meses de anticipación y pasaron tiempo juntos, sin la necesidad de que todos lo supieran hasta que ellos mismos lo quisieron así. Incluso para el 14 de octubre de 2022, cuando Taehyung comenzó a jugar con la capucha de los chicos y estaba dándole un trato más especial a Jungkook como si tuviera un juego interno, en respuesta Jungkook desabotonó la camisa de Taehyung con una sola mano, y esto no hizo más que ponerse demasiado tímido. Rápidamente se alejó un poco, pero la sonrisa de Jungkook lo trajo de vuelta, y ambos disfrutaron el momento sin tener demasiado cuidado. Taehyung intentó abotonarse lo que Jungkook había intentado quitarle. Este por su parte se mantuvo en una plática con Seokjin y no prestó demasiada atención cuando Taehyung logró acomodarse la ropa. Y aún así, cuando Jungkook lo miró y siguió jugando con la ropa de Taehyung, este le bajó la manga de su camisa mientras ambos sonreían, y en un gesto, Jungkook le pidió a Taehyung que se bajara aún más las mangas, y Taehyung lo hizo, sonriendo de manera atrevida. Pero cuando se avergüenza y luego tiende a girarse a Jungkook, este continúa mirándolo mientras se acerca lentamente a ayudarlo, y no existe ni la más mínima incomodidad cuando hace lo que Jungkook estaba queriendo, y muestra más piel de la que estaba pensando enseñar. Así que cuando Taehyung es más atrevido y se gira completamente a Jungkook con toda esa piel expuesta, Jungkook de pronto se siente tan tímido que no hace más que cantar hacia el frente y no incomodarse por esa intención como muchos siguen afirmando. Y es divertido porque, aunque el 6 de octubre de 2018, cuando Taehyung llegó a besarle la nuca a Jungkook en pleno concierto, y después Jungkook tuvo que revisar quién había sido, terminó sonriéndole tímidamente a Taehyung, con esa expresión que siempre reflejó de todo menos una incomodidad. Porque ¿cómo puede alguien pensar que Jungkook estaría incómodo si es el primero en traer a Taehyung al tema y sonreír ampliamente hacia la cámara cuando lo ve aparecer ante él, y luego repetirle que era el mejor y que lo amaba, solo porque Taehyung lo había insultado? Debería ser demasiado irónico pensar que estaría tan al pendiente de él y mencionaría cuánto le gustaría que Taehyung estuviera con ellos, a tal punto de intentar enseñarle lo divertidos que estaban solo para que le dieran ganas de unirse, y luego se sintiera decepcionado porque Taehyung los había abandonado. Me parecía la cosa más incorrecta de ver una supuesta incomodidad que no hay, porque la realidad es que la esencia de su relación no se desvanece con la distancia ni se debilita con el paso del tiempo, porque al final del día quienes siguen igual de juntos son ellos, y eso nada ni nadie podrá cambiarlo jamás.